El Mundial de 2026 apenas lleva una semana y la FIFA ya tiene un incendio de grandes proporciones. 48 naciones llegaron al torneo más grande de la historia del deporte bajo un reglamento completamente nuevo. Tarjetas rojas por taparse la boca. Descansos obligatorios para hidratación en cada tiempo. El VAR interviniendo en los saques de esquina y las sustituciones como nunca antes. La FIFA lo vendió como el mundial más limpio, rápido y justo jamás jugado. Un torneo que ya está batiendo récords de asistencia en 104 partidos repartidos en 3 países diferentes. Y ahora, apenas 7 días después, los entrenadores convocan ruedas de prensa solo para desahogarse. Las leyendas aparecen en televisión en directo llamándolo dictadura, y federaciones enteras están furiosas en silencio a puerta cerrada. Así que aquí está la verdadera pregunta. ¿Estas nuevas reglas realmente salvan el fútbol o se lo están arrebatando a los jugadores que se presentan a jugarlo? Y cuando lleguemos al equipo número 4 de esta lista, entenderán exactamente por qué algunas de estas federaciones tienen todo el derecho a estar tan enfadadas. Entremos en materia. Contexto rápido, porque necesitas entender qué cambió realmente antes de entender por qué todos están perdiendo la cabeza. La International Football Association Board aprobó un montón de nuevas reglas específicamente para este torneo. Si te tapas la boca mientras discutes con un oponente, recibirás una tarjeta roja directa, una respuesta directa al incidente de Vinicius Jr. y Gianluca Prestiani en la Champions League en febrero. Si abandonas el campo en señal de protesta, también recibirás una tarjeta roja. Y si tu equipo provoca que el partido se suspenda por completo, pierdes por incomparecencia. Eso quedó escrito en las cenizas de la final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos. Las sustituciones ahora tienen una estricta ventana de salida de 10 segundos. Los árbitros pueden iniciar una cuenta regresiva visible de 5 segundos en saques de banda lentos y saques de meta que cambia la posesión si no se supera. Y el VAR puede anular saques de esquina y segundas tarjetas amarillas incorrectas por primera vez en una Copa Mundial masculina. Y ahora, en cada partido, los 104, hay una pausa obligatoria de hidratación de 3 minutos a los 22 minutos de cada tiempo, haga un calor sofocante o una temperatura agradable. En teoría, todos estos cambios parecen razonables. En la práctica, ya es un caos. Empecemos con el equipo que se vio superado por esto el primer día. Sudáfrica no solo perdió el partido inaugural de este mundial, sino que sufrió una dura reprimenda en tiempo real. El equipo de Hugo Broos viajó al Estadio Azteca para el partido inaugural del torneo contra el anfitrión México, y al final del partido ya habían visto a 2 de sus jugadores expulsados. Sfefelo Cithol en el minuto 49 y Themba Zwane en el minuto 84, lo que los dejó con solo 9 hombres en la cancha. México sumó una tercera tarjeta roja en el tiempo de descuento cuando el capitán César Montes también fue expulsado, lo que significa que este único partido produjo 3 tarjetas rojas, la mayor cantidad jamás mostrada en un partido inaugural de un mundial y la segunda mayor cantidad en cualquier partido de la historia de los mundiales, solo superada por la legendaria batalla de Nuremberg de 2006 entre Portugal y los Países Bajos. Piensen en eso por un momento. Este mundial casi igualó, en 90 minutos, el total de tarjetas rojas de todo el Mundial de Qatar 2022. A diferencia de Camerún en 1990, que de alguna manera ganó su primer partido a pesar de jugar con 9 hombres contra Argentina, Sudáfrica no tuvo esa suerte, cayendo 2-0 con su disciplina y su participación en el torneo hechas añicos, incluso antes de que comenzara la segunda jornada. El 2023. Un dato curioso y apropiado para una noche que ya parecía marcada por el caos en el recién renovado Estadio Azteca.
ahora el primer estadio en la historia en albergar 3 mundiales. El equipo de Bros abandonó el estadio furioso, insistiendo en que la estricta disciplina había convertido un partido de fútbol en un campo minado de procedimientos. Y aquí está la incómoda verdad para la FIFA. Si el primer partido de todo el torneo se convierte en un referéndum sobre la severidad de estas nuevas tarjetas, todos los entrenadores que quedan en la competición ahora entrenan con miedo. ¿Qué aspirante será el próximo en caer en la trampa? Si la historia de Sudáfrica se centra en las tarjetas rojas, la historia del segundo equipo se centra en algo que suena casi ridículamente pequeño: el agua. Estados Unidos, coanfitrión de todo este torneo, se ha convertido en el rostro no oficial de lo que los aficionados ahora llaman Watergate. El entrenador Mauricio Pochettino no se contuvo después de los partidos inaugurales de su equipo y les dijo a los periodistas sin rodeos que no le gustan las pausas obligatorias para hidratarse, diciendo que solo las quiere cuando las condiciones son extremas, y calificándolas de innecesarias el resto de la selección alemana, acusando a la FIFA de dejar que el deporte sea rehén de ejecutivos en oficinas con aire acondicionado. El seleccionador español Luis de la Fuente planteó las mismas preocupaciones antes de enfrentarse a Cabo Verde, y el neozelandés Darren Bazley admitió que todo el ritmo del juego ahora se siente diferente, y no son solo los entrenadores. Los aficionados en los estadios incluso se ha visto abucheando al público en cuanto el reloj marca el minuto 22. Hasta la realeza del fútbol estadounidense se sumó a las críticas, con la campeona del mundo Carly Lloyd publicando simplemente "lo odio". La FIFA incluso tuvo que revocar una política que inicialmente prohibía a los aficionados llevar botellas de agua reutilizables a los estadios, lo que no hizo más que avivar el fuego. La ironía es innegable. La FIFA insiste en que esto se trata simplemente del bienestar de los jugadores, pero cuando un partido del Mundial en un estadio climatizado y techado sufre la misma interrupción forzosa que uno jugado bajo el abrasador calor de Texas, se entiende perfectamente por qué incluso el entrenador más sereno de toda esta lista empieza a mostrarse indignado. El tercer equipo no se enfadó por las tarjetas rojas ni por las pausas para hidratación. Se enfadaron por algo más fundamental: la confianza. Apenas 3 días después del inicio del torneo, Qatar se vio perjudicado por una de las decisiones del VAR más polémicas de todo el verano. Suiza recibió un penalti en el minuto 14 de su partido de la fase de grupos contra Qatar, después de que Remo Freuler cayera tras un contacto con el portero Mahmoud Abunada, pero las repeticiones parecían mostrar que Freuler estaba en fuera de juego en la jugada previa. La revisión del VAR no anuló la decisión. Breel Embolo convirtió el penalti y el partido terminó 1-1. Y aquí viene lo que realmente desató la polémica. La FIFA no publicó ninguna prueba gráfica que explicara el razonamiento del VAR hasta horas después, alegando un breve fallo técnico. Los comentaristas lo criticaron duramente en directo, y el ya tristemente célebre veredicto de Gary Neville fue brutalmente directo. Es como una dictadura. Este es precisamente el escenario de pesadilla que Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA, prometió que evitaría este sistema VAR ampliado, un resultado decidido por un error honesto en lugar de por los jugadores en el campo. En cambio, ocurrió lo contrario. Una decisión que nadie pudo ver explicada, una decisión que influyó directamente en el resultado. Y si esto sucede una vez en la fase de grupos, cabe preguntarse, ¿qué pasará cuando este mismo tipo de decisión decida un partido de eliminatoria en pleno julio? El cuarto equipo de esta lista en realidad son 2 equipos, y su historia podría ser la más extraña de todas, porque son la razón por la que existe una de estas nuevas reglas. ¿Recuerdan aquella regla
que imponía una tarjeta roja directa a cualquier jugador que abandonara el campo en señal de protesta, con la consiguiente pérdida total del partido si éste se suspendía. Esa regla se redactó directamente en respuesta a la final de la Copa Africana de Naciones de este año entre Senegal y Marruecos, donde los jugadores senegaleses abandonaron el campo durante casi 15 minutos, tras un penalti polémico que les fue desfavorable. La CAF dictaminó posteriormente que Senegal había perdido la final por incomparecencia y le retiró el trofeo, otorgándoselo a Marruecos, la misma selección que ahora dirige en este mundial el nuevo seleccionador Mohamed Aouabi, quien asumió el cargo tras la sorpresiva salida de Walid Regragui en marzo. Brahim Díaz, el delantero del Real Madrid que falló el penalti decisivo en aquella final, ha sido incluido en la convocatoria de Marruecos para este torneo. Ahora ambas naciones llegan a este mundial con ese mismo lastre. Senegal, que alcanzó los octavos de final en 2022, quedó encuadrado en un grupo con Francia, Noruega e Irak, mientras que Marruecos llega invicto en la fase de clasificación africana, siendo la única nación del continente con un récord perfecto. Ambos saben que un momento tenso con el VAR, una reacción furiosa, un jugador que no logra calmarse tras una mala decisión, y la regla nacida de su propia polémica, podrían ser la causa de su eliminación del torneo. Es una ironía innegable. Imagínense ser un jugador senegalés o marroquí este verano, sabiendo que el mundo del fútbol entero observa en silencio para ver si la historia se repite. Y por último, el equipo número 5, Japón, el equipo que ya ha visto lo brutal que puede ser la nueva regla más ignorada de este mundial. El 31 de mayo, en un amistoso previo al torneo contra Islandia, la nueva regla de sustitución de 10 segundos produjo uno de los finales más caóticos que se verán en todo el año. Christian Hlynsson, de Islandia, no abandonó el campo dentro de ese lapso de 10 segundos en el minuto 84, lo que obligó a su sustituto, Isak Thorvaldsson, a esperar impotente en la banda. El juego no se detuvo durante casi 2 minutos, y Japón hizo pagar caro a Islandia, con Koki Ogawa marcando el gol de la victoria, mientras Islandia jugaba con un hombre menos. Ni siquiera era un partido oficial del Mundial, y aún así decidió el resultado final. Para ponerlo en perspectiva, la versión de esta regla en la Premier League solo exige 30 segundos. La FIFA simplemente duplicó el castigo en el escenario más importante del mundo. También hay una cruel ironía en todo esto. Los jugadores y aficionados de Japón se forjaron una reputación mundial en los 2 últimos mundiales por sus impecables vestuarios y su comportamiento ejemplar, y ahora son unos pocos segundos de juego, no de conducta, los que podrían arruinarlo todo. Imaginen este mismo escenario desarrollándose en los 16avos de final o en un tenso partido decisivo de grupo contra Países Bajos o Suecia, 2 equipos a los que Japón se enfrentará en las próximas semanas en el grupo F. Los entrenadores de todo el torneo están entrenando a sus jugadores con la precisión necesaria para salir del campo a toda velocidad, porque 10 segundos no son nada cuando uno está exhausto, frustrado o simplemente quiere hablar una última palabra con su entrenador antes de abandonar la cancha. Japón recibió su advertencia gratuita en mayo. Es poco probable que otros equipos en este mundial tengan tanta suerte. Así que hagamos un balance. Sudáfrica, sepultada por la represión de la conducta incluso antes de que su torneo hubiera comenzado oficialmente. Estados Unidos, liderando una revuelta por las pausas para hidratación que ahora ha sumado a Jürgen Klopp y a la mitad de la comunidad de entrenadores del fútbol europeo. Qatar, exigiendo una transparencia que la FIFA aún no ha cumplido por completo 3 días después. Marruecos y Senegal,
caminando sobre la cuerda floja construida enteramente sobre su propia controversia pasada. Y Japón, ya la prueba viviente de que 10 segundos pueden marcar la diferencia entre avanzar y volver a casa llorando. La FIFA quería que este mundial fuera recordado por el fútbol. En cambio, solo en la primera semana ya se le recuerda por el reglamento que se supone que lo protege. Aquí está mi verdadera pregunta para ustedes. Con 5 federaciones diferentes ya tan abiertamente frustradas, y todavía estamos en la fase de grupos, ¿realmente creen que la FIFA suavizará discretamente estas reglas antes de que comiencen las rondas eliminatorias? ¿O se reafirmarán y dejarán que una de estas reglas decida quién levantará el trofeo en Nueva Jersey el 19 de julio? Deja tu predicción en los comentarios. Dime cuál de estas 5 reglas eliminarías primero si dirigieras la FIFA por un solo día. Y si quieres que analicemos todas las controversias de este mundial antes de que ocurran, asegúrate de estar suscrito, porque este torneo apenas ha comenzado.